volver a iniciar la grabación, como os he dicho antes, pues participando en la sesión consentís a participar también en la grabación. Como decimos, la difundiremos posteriormente en YouTube para pues, a quien le interesen esos temas y no haya podido seguir la sesión en directo, pues que pueda participar, ¿de acuerdo? Como os decía, es una introducción al tercer bloque del conjunto del programa. Voy a bajar aquí, que tengo un poco demasiada luz. Perdonad. Bueno, no sé si me veis bien. Si me veis bien, lo dejo así, aunque haya un poco de luz. En todo caso, os decía, la sesión de hoy o la segunda parte de la sesión de hoy, el inicio del bloque 3, nos va a permitir introducirnos en los temas de la comunicación, o los problemas de comunicación de la Unión Europea, los desafíos a la comunicación, los problemas de los marcos y las estructuras, y específicamente hoy vamos a hablar de la comunicación institucional de la UE y los casos del Parlamento y de la Comisión como caso de estudio. Ahí os pongo un ejemplo práctico. Claro, no he caído en que con este formato no vais a poder pinchar en el enlace. Bueno, en todo caso, sí, os puedo compartir dame un segundo. Os puedo compartir el contenido del vínculo a través de una pestaña. Me he metido que abro la pestaña. Muy bien. Disculpadme. Lo que veis en la foto que tenéis en la web, perdón, en el PowerPoint, es una serie de recursos que pone la Comisión Europea a disposición de usuarios, pero también de los servicios internos de la Comisión, sobre cómo evaluar sus actividades de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pensamos en comunicación, pues probablemente en lo que estamos pensando es en la importancia de llegar a todos los públicos, de convencer al conjunto de los ciudadanos de la importancia de la Unión Europea, de un poco todos estos temas de los que hemos estado hablando hasta ahora, ¿verdad? La importancia de la comunicación como elemento estratégico para el futuro de la Unión Europea. Sin embargo, ahí os pongo dos preguntas, dos signos de interrogación, al lado de un hipervínculo que nos va a llegar hacia las Better Regulation Guidelines. No sé si alguna vez habéis oído hablar de estas Better Regulation Guidelines. Esta es un conjunto de políticas, un conjunto de actividades que la Unión Europea lleva haciendo desde hace más de 15 años, desde el año 2006 en concreto, que es el compromiso para mejorar la forma de elaborar políticas públicas por parte de la Unión Europea. Ahí Uxía os ha puesto el enlace a las Better Regulation Guidelines. Yo os voy a poner también el enlace a la web donde están estos recursos de comunicación sobre las Better Regulation Guidelines, ¿de acuerdo? Ahí tenéis los dos enlaces. Esto es interesante porque lo que yo os querría preguntar es qué relación pensáis que puede haber entre política de comunicación y política de mejor regulación. Bueno, aquí tenemos que pensar que la política de mejor regulación es un ejemplo de lo que parte de la literatura ha llamado posteriormente stakeholderismo. La palabra debe estar en algún sitio en esa
en esa stakeholderismo, stakeholderism en inglés, que es una forma de entender la política, una forma de entender los procesos de elaboración de políticas públicas a través de la intervención de las partes afectadas, a través de los públicos afectados, a través de los stakeholders, ¿no? Stakeholders, literalmente, aquellos que tienen algo que perder, aquellos que tienen un interés en juego. La idea detrás de esto de Better Regulation, o hay varias ideas detrás de esto de Better Regulation, una es, Better Regulation es regular menos, regular mejor es regular menos, esta idea más o menos instalada en la opinión pública de que la Unión Europea se ocupa de demasiadas cosas, de que la Unión Europea se mete demasiado en la vida del día a día de los ciudadanos y que la mejor forma de mejorar la regulación de la Unión Europea es intentar regular menos. Pero tiene una segunda dimensión que es en aquellos ámbitos en los que haya que hacer regulación, además, la Unión Europea tiene que regular mejor. Regular mejor implica varias cosas de nuevo, pero las dos que más nos interesan es, una, regular en base a documentos públicos, es decir, regular en base a elementos de evidencia científica, es decir, no decir, pues hay un nuevo problema público y vamos a dedicarnos a adoptar una política. No, antes de adoptar una política es necesario demostrar que es necesario antes de adoptar una política pública es necesario demostrar que la intervención pública va a mejorar el problema que pretende abordar. Es decir, que tenemos evidencia que la intervención pública va a tener beneficios y no solamente costes, ¿de acuerdo? Esto en primer lugar. El segundo elemento importante de este Better Regulation es que antes de adoptar una política pública en una materia, yo necesito dialogar, necesito negociar y necesito consultar con aquellos actores que se vayan a ver afectados. Por seguir con el ejemplo tonto que os ponía antes de adoptar un estándar europeo en materia de fabricación de mascarillas, necesitaré, uno, demostrar que existe un problema ante el hecho de que las mascarillas que se fabrican en Austria no sirvan en Bélgica o que las que se hacen en Suecia, pues por algún motivo legal no se pueden vender en Portugal. Y demostrar que esa acción va a imponer un coste económico que sea menor que el beneficio social que aporte. Y tres, que antes de hacer todo eso, pues yo consulte con las distintas partes afectadas, ¿no? Pues una parte afectada podría ser, por seguir otra vez con mi ejemplo tonto, la comunicación, los fabricantes de mascarillas, pero serían también pues, los servicios de salud de los distintos estados europeos y a lo mejor pues, con las asociaciones profesionales que representan a los sanitarios, pues enfermeras, doctores, etcétera, ¿no? Pues todos aquellos que se van a ver afectados por una intervención de la Unión Europea en ese sector deben tener la oportunidad de participar en su elaboración. Esto, si os dais cuenta, se conecta de alguna manera con aquello que ya hablamos hace algunas sesiones sobre la democracia deliberativa en la Unión Europea, ¿no? Todos aquellos estudios que demostraban o que sugerían que la Unión Europea en su proceso de elaboración de políticas públicas responde bastante claramente a una lógica deliberativa, ¿no? En ausencia de política partisana en la mayor parte de políticas públicas de la Unión Europea, dominan esos elementos técnicos y, por lo tanto, lo que decíamos antes, cuando estamos hablando en términos técnicos, es probable que personas que vienen de intereses distintos puedan acabar elaborando o puedan acabar compartiendo un mismo diagnóstico técnico-científico del problema, ¿no? Por lo tanto, esta democracia deliberativa se ha entendido muchas veces en términos, si queréis, muy técnicos, la participación de los afectados, pero, y aquí es donde empiezan, yo creo que las cosas a ponerse interesantes, desde hace algunos años las instituciones europeas han intentado relacionar este discurso de stakeholderismo, de hacer participar a todos los afectados,
con otra noción que también se ha ido imponiendo en las opiniones públicas en Europa, que es la de democracia participativa. En el año 2005, la Unión Europea adopta un proyecto de constitución, de tratado constitucional para Europa, que no fue adoptado por el voto negativo en Francia y en Países Bajos en referéndum, que contenía un artículo 47 que se llamaba democracia participativa. Ese título de democracia participativa ha desaparecido del tratado, pero, sin embargo, el artículo sigue estando presente con idéntico contenido, a excepción del título. Es el actual artículo 11 del tratado sobre la Unión Europea. Artículo 11 que establece diferentes elementos, no os voy a aburrir sobre ellos, pero tiene un primer elemento que es un contacto con los ciudadanos y las asociaciones representativas para favorecer una política de comunicación. Un segundo elemento que es un diálogo estructurado entre instituciones europeas y asociaciones representativas y sociedad civil. Un tercer apartado que es diálogo entre, aquí ya no instituciones en general, sino entre comisión y no asociaciones representativas y sociedad civil en general, sino entre comisión y stakeholders o entre partes interesadas en la regulación. Y un cuarto apartado que es la iniciativa ciudadana europea, 1 millón de firmas para proponer elementos de cambio en las políticas públicas, para proponer nuevas agendas políticas. Lo que resulta interesante, lo que resulta probablemente llamativo, es que aunque esa forma de participación o esa política de favorecer la intervención de los ciudadanos nace de dos agendas muy distintas, una agenda que tenía que ver más con la mejor regulación y esta segunda de la que os hablo, que tiene más que ver con la comunicación, han acabado convergiendo en torno a una misma preocupación, que es cómo permitir que los ciudadanos europeos participen al máximo posible en la elaboración de políticas públicas. Sobre este punto, pues difícilmente alguien puede estar en desacuerdo, pero sí que creo que al menos como punto de partida hay que tener en cuenta que las agendas son diferentes. Yo esto siempre lo explico con un argumento. Creo que los fines no son incompatibles entre sí, es decir, comunicar mejor y mejorar las políticas públicas, desde luego que no solo no son incompatibles, sino que probablemente se retroalimentan mutuamente, pero sí que creo que difícilmente se pueden conseguir los dos objetivos con el mismo tipo de herramienta. ¿Por qué os digo esto? Porque de alguna manera esas dos agendas que yo os decía que compartían la idea de participar a los ciudadanos, pero que tenían orígenes distintos, han ido cada vez más convergiendo en herramientas comunes. Os pongo un ejemplo en el PowerPoint, son, por ejemplo, las ágoras ciudadanas, todo el programa Europa para los Ciudadanos. Si estáis... decir una tontería. Si estáis delante de vuestro ordenador, no, claro que estáis delante de vuestro ordenador. Si abrís una nueva pestaña en vuestro navegador y tecleáis simplemente Your Voice in Europe, ahora os comparto el enlace también. Podéis acceder a las consultas oficiales que tiene abiertas la comisión. Dadme un segundo que os comparto el enlace en la pantalla. Estáis viendo ahora una web que se llama, me aparecen consultas, ¿verdad? Sí, correcto. Estáis viendo esta web. Si queréis, podéis acceder a la web. Basta con que googleéis Your Voice in Europe. Ahí veis que hay 599 consultas abiertas sobre temas de lo más diversos. La primera que nos aparece, si os fijáis, es una consulta sobre la evaluación de los servicios de empleo, una segunda sobre la relación entre Unión Europea o sobre el acuerdo de aduanas entre Unión Europea y China, ¿no? Y si pincháis en una de estas evaluaciones, pues podéis participar y dar vuestra opinión sobre qué debe hacer la Comisión Europea en estas
en estas materias, ¿no? Aquí tenéis una serie de explicaciones sobre cuáles son los temas que se están consultando. Podéis descargar varias contribuciones. Por ejemplo, podéis descargar las contribuciones de varios organismos de regulación, de varios despachos de abogados, y podéis ir directamente a la consulta, en la que os informáis sobre el tema sobre el que se está consultando, quiénes son los públicos a los que se dirige y quién puede participar. Claro, aquí, si os dais cuenta, aquí ya tendríamos que entrar con nuestra cuenta para participar en todo este tipo de asuntos, etc. Lo único que os quería sobre lo que os quería sensibilizar es ante esta idea de que las agendas de comunicación pueden estar convergiendo con las agendas de elaboración de políticas públicas cuando probablemente pues, tienen finalidades y cumplen objetivos claramente distintos. ¿Esto dónde está o dónde ha planteado algún problema o algún dilema recientemente? Pues probablemente en el hecho de que es difícil compatibilizar la búsqueda de buena información técnica, la exposición de argumentos sólidos en el plano técnico, en el plano científico, sobre la necesidad y, digamos, la utilidad de la intervención de la Unión Europea en un ámbito de política pública. Es difícil, como os decía, probablemente compatibilizarlo con un segundo objetivo, llegar a un máximo posible de ciudadanos. Aquí el mejor ejemplo es una consulta que organizó la Comisión Europea el verano pasado, sobre el cambio del horario, el que acabamos de tener el fin de semana pasado, el paso del horario de invierno a verano. No sé si alguno oísteis hablar de esa consulta, pero era una consulta que se organizó el verano pasado en la que la Comisión le pedía a los europeos que participasen para decir si estaban o si eran más favorables a un horario, al horario verano o al horario invierno, o si querían que se siguiera manteniendo el cambio. Esa es la consulta más exitosa en la historia de la Comisión Europea porque participaron casi 5 millones de personas. Os podía hacer una primera pregunta, ¿no? En términos de comunicación europea, supongo que estaríamos todos de acuerdo a la hora de decir el que un tema europeo, el que una política, el que un debate sobre qué hacer con una política europea llegue a 5 millones de personas, viniendo de donde venimos en términos de desinterés de los ciudadanos por temas europeos, lo podemos considerar un éxito casi de partida, ¿no? Bueno, primera crítica que le podríamos hacer a esto es 5 millones de personas está muy bien, pero claro, en términos de decisión pública, para que esos 5 millones de personas sean representativos. O sea, tú no necesitas 5 millones de personas para conseguir una representación de la demografía de la Unión Europea. Entonces, si esos 5 millones de personas eran muy representativas del conjunto de la población, es un éxito. Si no lo eran, 5 millones en una unión de 500 millones es un 1% de la población. Bueno, primera crítica que os decía, de esos 5 millones, 4 serán ciudadanos alemanes, ¿no? Por algún motivo, este asunto del cambio del horario de verano e invierno es especialmente sensible en Alemania, mientras que parece que es menos importante en alguno de los otros Estados miembros, ¿no? Pero el segundo elemento llamativo de la aplicación era que cuando uno entraba, no bastaba, digamos, no tenía el aspecto de una consulta tipo change.org o de una recogida de firmas change.org en el que yo podía, digamos, votar a favor o en contra de una determinada posición. Yo tenía que ir respondiendo a una serie de preguntas. Por ejemplo, una de ellas era, ¿piensa usted que el horario de verano o el horario de invierno es nocivo para su salud o la salud de sus hijos? ¿Piensa usted que el horario de verano o de invierno tiene consecuencias negativas para usted o su negocio? Es decir, al mismo tiempo que pretendía ser una consulta que llegara de manera masiva a los ciudadanos, era una consulta que te pedía que participaras como stakeholder, es decir, que demostraras que de alguna manera esa política te estaba afectando. Bueno, todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque lo que yo querría compartir con vosotros es un punto de vista, de nuevo, personal, es mi propia argumentación, pero me interesa mucho que lo discutamos. Lo que pretendo defenderos, paso a la siguiente diapositiva, es que la política de comunicación de la Comisión Europea nace íntimamente relacionada
con la política de participación. Aquí hay un libro que os voy a recomendar al respecto, de Susana del Río, su última aportación, su último libro, que es precisamente un análisis, ahora hemos comparado, es un análisis sincrónico de la política de comunicación y de participación de la Unión Europea. Susana del Río tiene este análisis en el que nos sugiere, en el que nos demuestra que efectivamente las dos políticas han estado íntimamente relacionadas, ¿no? Que la política de comunicación está coordinada, está claramente relacionada con la política de participación. Es decir, que cuando la Unión Europea ha organizado estos sistemas de participación ciudadana, lo ha hecho tanto para conseguir o para darle capacidad a los ciudadanos europeos de intervenir en el proceso político, como para intentar llegar al mayor número de ciudadanos que fuera posible, ¿no? Y os pongo una serie de elementos que están íntimamente relacionados, ¿no? Por una parte, la agenda de participación, el libro blanco sobre la gobernanza, el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea, esta iniciativa Better Regulation, iniciativa sobre la transparencia, la iniciativa ciudadana europea, se van desarrollando al mismo tiempo que se van adoptando diferentes documentos estratégicos sobre cómo comunicar en temas europeos. Por ejemplo, el Plan D de diálogo es un documento de 2005 de la Comisión Europea, lanzado por la comisaria Malmström, la comisaria sueca, que proponía precisamente utilizar esos diálogos ciudadanos que se estaban organizando desde el año 2001 en Bruselas, llevarlos a los Estados miembros, es decir, organizar esas consultas a la ciudadanía a nivel nacional precisamente para que los ciudadanos vean que la Unión Europea les escucha y si tienen alguna crítica que hacer a la Unión Europea, en lugar de votar contra ella en las elecciones nacionales o en referéndums, que compartan sus críticas con la Comisión directamente. Después viene el libro blanco para una política de comunicación en 2006 y otra vez en 2007 se retoma este tema de que la Comisión no puede o no debe comunicar por sí misma, tiene que hacerlo en asociación, ¿no? La traducción en español suena un poco rara, el término en inglés es Communicating Europe in Partnership, ¿no? Es decir, la idea de que la Comisión no puede llegar por sí misma a todos los públicos, tiene que hacerlo pues asociándose con expertos, con la sociedad civil, con diferentes representantes de la ciudadanía. En el año 2009, en el año 2000, sí, en el 2009 se organiza el programa Europa para los Ciudadanos, que sigue en vigor. Son una serie de convocatorias para compartir ideas, para pedir subvenciones, para comunicar Europa, es decir, para ser un ciudadano activo que comunique sobre temas europeos. Y finalmente, a partir del año 2009 también se organizan esas ágoras ciudadanas. ¿Esto por qué es importante? Porque toda esta agenda, que a lo mejor desde el año 2009 hasta hace relativamente poco, había pasado, lo voy a decir con un término un poco castizo, pero creo que se me entenderá bien, sin pena ni gloria por la política europea, desde el año 2017 ha retomado una gran importancia. ¿Qué pasa en 2017? ¿Qué ágoras ciudadanas se han organizado? Porque si habéis seguido la política europea, ¿quién adopta esta herramienta en el año 2017? El señor Macron. En el año 2017 Macron gana las elecciones en Francia con un programa ambiciosamente europeo y Macron piensa que uno de los objetivos de su mandato será reformar el tratado, conseguir una mejor gobernanza del euro en torno a un tema políticamente muy sensible en el que sus predecesores han consultado directamente a los ciudadanos franceses mediante referéndum. Tanto Mitterrand como Chirac. Mitterrand ganó el referéndum, Chirac lo perdió. Y Macron sabe que un referéndum sobre un tema europeo puede ser muy divisivo para su base electoral, puede ser un momento en que se juega su presidencia y por lo tanto piensa que, con esto no estoy criticando necesariamente a Macron, piensa que tanto por interés propio como probablemente por interés nacional, no le interesa a Francia jugarse su futuro europeo en un referéndum y sin embargo puede conseguir el mismo objetivo de un referéndum, que es un debate nacional, organizando esas consultas previamente. Eso va a ser el origen del proceso de consultas que Macron va a organizar en 2017, las asambleas ciudadanas sobre Europa.
por qué os lo cuento? Por dos motivos. Uno, es un ejemplo de una nueva forma de comunicación. Cuando surge la crisis de los chalecos amarillos en Francia, Macron va a nacionalizar esa estrategia de comunicación, es decir, lo que él estratégicamente había decidido organizar para consultar a los ciudadanos franceses sobre Europa, reactivamente lo va a aplicar cuando surja la protesta ciudadana en torno en torno al movimiento social de los chalecos amarillos. Va a reaccionar de la misma manera, organizar asambleas para organizar un gran debate nacional sobre cómo debe el gobierno escuchar a los ciudadanos. Esto va más allá de Francia y el señor Macron. Hay un libro especialmente, me doy la vuelta porque me parecía que el libro lo tendría a mano para enseñaros la portada. Bueno, no me voy a entretener buscando el libro, pero el libro se llama Gobernando el vacío, de Peter Mayer, argumenta que precisamente las democracias occidentales están transformándose y le dan cada vez más peso a estas formas de participación ciudadana a costa, digamos, del proceso deliberativo o representativo tradicional. Claro, ¿qué críticas tienen estas asambleas ciudadanas? En esas asambleas participa a quien le interesa mucho la política, quien tiene tiempo y quien está informado y, digamos, tiene suficiente confianza para participar en público, ¿no? Muchas personas piensan que esto es mucho menos igualitario que la política representativa tradicional, ¿no? Pero en todo caso, lo que me interesaba de esto es, uno, su importancia, el hecho de que se entronca con una transformación estructural de la democracia que incorpora estas formas de participación, pero dos, sobre todo me interesa respecto a lo que vamos a hacer en el taller en la última parte de la sesión de hoy con Jorge Juan, y espero que hayáis podido tener tiempo de leer algo sobre esta conferencia para el futuro de Europa. En el año 2017, la comisión, en este caso la comisión Juncker, lanza una consulta, un proceso de reflexión interna después del Brexit, con 5 escenarios para el futuro de Europa. Escenarios que van desde un proceso de desintegración controlado hasta un proceso de aceleración de la integración. Y la comisión Juncker somete esos 5 escenarios a debate con los ciudadanos. ¿Cómo lo hace? Pues con las dos herramientas que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, abriendo una consulta en el espacio Your Voice in Europe para que los ciudadanos le den su opinión online sobre esos 5 escenarios y al mismo tiempo organizando esas ágoras ciudadanas, esas asambleas ciudadanas en diferentes estados miembros para intentar generar una conversación y a partir de ahí extraer lecciones sobre cómo debe hacer las cosas. Bien, aquí es donde me interesaría someteros esto a debate y que me planteéis también vuestro punto de vista. ¿Hasta qué punto os parece que detrás de esto hay procesos claramente estructurados de participación ciudadana o si más bien esto os parece que responde a una estrategia de comunicación? O las dos, con esto no pretendo oponerlas. Yo creo que está bastante claro que, en mi opinión, detrás de esto, más que democracia participativa, hay una estrategia de comunicación digamos, dirigida a diferentes públicos, pero me interesaría saber qué opináis. Y al mismo tiempo, como os pido vuestra opinión, pues aprovecho para que hagamos como antes y es asegurarme que me estáis escuchando, poned vuestros nombres en el chat y así valido vuestra participación para esta segunda parte, para esta segundo taller, la sesión 7.1. Angélica. Álvaro Fran y Enrique. No sé si os motiva este tema, si no sigo, ¿no? En todo caso, os decía, esta conferencia para el futuro de Europa lo que ha pretendido, esta conferencia para el futuro de Europa, que probablemente se va a posponer por la crisis del coronavirus y con buen motivo probablemente se va a posponer porque esta crisis yo creo que nos va a llevar a un debate bastante fundamental sobre el futuro de Europa. En todo caso, os decía, esta conferencia para el futuro de Europa incluye, o por lo menos en la comunicación de la Comisión, se incluye en el diseño de la conferencia herramientas de participación ciudadana que o por casualidad o no por casualidad son un ejemplo de estas ágoras ciudadanas, ¿no? Con esto que os quiero decir que esta agenda que viene desde el año 2005 o incluso desde antes, desde 2001, que consiste en que la mejor política de comunicación que puede tener la Comisión Europea es
asociarse con los ciudadanos y dar oportunidad a los ciudadanos de intervenir en la política europea a través de mecanismos de consulta. No es una idea reciente, no es una idea, no es una ocurrencia ni de von der Leyen ni de Juncker, es una práctica que viene de 15 años y que probablemente, y aquí es donde utilizo las herramientas teóricas y conceptuales de Peter Mer, de las que os he hablado anteriormente, nos está hablando tanto de una transformación de las formas de pensar la comunicación, es decir, en una unión tan compleja como la Unión Europea, con tantas políticas y con tanta diversidad de intereses, no se puede comunicar por igual con todos los públicos europeos. Os digo, nos habla tanto de una transformación en la forma de pensar la comunicación, esa idea de adaptarla a distintos públicos y a distintos formatos, como de una transformación de la propia democracia. Es decir, en lugar de intentar llegar a una esfera pública general, transnacional, que probablemente existe con muchas dificultades y que tiene muchas limitaciones, de lo que se trata es de llegar a aquellos que tienen interés en la Unión Europea. Es decir, que la mejor forma de comunicar es decirle al ciudadano cuyo negocio, cuyo ocio o cuyo interés más o menos transversal se va a ver afectado por una decisión europea, decirle a ese ciudadano, esta es tu oportunidad de que te escuchemos en Bruselas y además tienes la oportunidad de influir en las políticas públicas. Os voy a poner un vídeo que precisamente hizo la, la Comisión Europea comunicando sobre estas consultas ciudadanas, que era el ejemplo de John, pensionista irlandés, que participaba en una consulta. Dejadme un segundo a ver si encuentro el vídeo para que os lo conecte. Disculpadme, ahora no lo encuentro, lo buscaré durante la pausa y os lo pongo en cuanto reiniciemos la sesión. Esto en cuanto a la comisión, ¿no? y a la cercanía entre su agenda de comunicación y la agenda, la agenda de participación y la agenda de comunicación. El otro ejemplo del que me interesaba que habláramos es la campaña del Parlamento Europeo, ¿no? Que es en la que hemos acordado, si no lo he apuntado mal, que van a ser Óscar y Alba quienes nos hablen la semana dentro en el próximo taller. Ahí os pongo la imagen así un poco de impacto que había hecho el Parlamento Europeo para las elecciones de 2014. Hay otra imagen que no os he puesto, que era todavía más interesante, que era lo que pretendía el Parlamento Europeo en esa campaña de 2014, que como veis se llama Act, React, Impact, era si no estás de acuerdo con la Unión Europea, si no te gustan las cosas que hace la Unión Europea, y pensad que en 2014 estamos en lo más, digamos, no en lo peor, pero sí que en lo más visible de los efectos sociales de la crisis del euro, y está iniciándose la crisis de refugiados, o sea, la convergencia de las dos grandes crisis. El Parlamento lo que pretende es decirte, si no te gusta la Unión Europea, si no te gusta lo que hacemos, tienes que actuar, reaccionar e impactar, ¿no? Y que tu voto es realmente la mejor manera de tener un impacto en las políticas europeas. Entonces, este es un cartel que pretende decirte, si creías que no tienes importancia, vuelve a pensarlo, es tu momento de participar. Había otra serie de carteles que eran también muy visuales, en el que tenías, por ejemplo, un pollo crudo en una bandeja de estas de supermercado y te ponían como tres, era, este pollo lo quieres de corral, con hormonas o sin hormonas. Decía, pues la decisión la toma el Parlamento Europeo y tú puedes influir votando, ¿no? La idea de, esta vez es diferente, incluye una autocrítica, una referencia autocrítica respecto al pasado y la política de comunicación de la Unión Europea. Os voy a poner el vídeo, la imagen visual, que, o sea,
el vídeo que había elaborado el Parlamento Europeo, porque yo creo que era especialmente interesante. Un segundo que os lo comparto. Solo 2 meses en taza de carrera. Sí, ¿alguien quería decir algo? No. A ver, os comparto la pantalla. Begin. ¿Lo oís correctamente? End. Win. Lose. Hold on. Move on. Think global. Think local. Dream. Wake up. Agree. Disagree. Think big. Think small. Change. Never change. Love. Hate. Forgive. Never forget. Look back. Look ahead. We all face many choices and many issues. We all have our own views. But in Europe, every opinion gets a fair chance. The decisions of the European Parliament are driven by everything that matters to you. You have the power to decide. The European Parliament. Act. React. Impact. Bueno, os quería poner este vídeo porque precisamente, bueno, antes de daros mi punto de vista, pero no sé en términos de comunicación, o sea, vosotros sabéis más que yo de comunicación, sobre todo de aspectos audiovisuales y demás, ¿qué os parece? ¿Está bien hecho? ¿Es profesional? ¿Os convence? ¿Lo haríais de manera distinta? ¿Os genera alguna reacción, algún comentario? Yo lo que os diría es que yo creo que este vídeo es un ejemplo casi de todo lo contrario que comentábamos antes de parte de la Comisión Europea, ¿no? Igual que la Comisión dice, no puedo comunicar de la misma manera con todos los públicos, tengo que adaptar mi política de comunicación a los diferentes intereses, a las diferentes preocupaciones y a los diferentes sectores en los que intervengo. Yo creo que aquí el Parlamento lo que está haciendo es más bien enviarnos casi el mensaje contrario. Es decir, bueno, todos los europeos tenemos interés en participar, todos tenemos una serie de preocupaciones comunes y esta campaña de comunicación va dirigida a todos, ¿no? Por lo tanto, primer elemento, a diferencia quizá de lo que hemos visto antes en la Comisión Europea, que tiene esa comunicación más segmentada, aquí el Parlamento parece estar dirigiéndose más a la esfera pública europea. Y segundo elemento, yo creo que es especialmente llamativo en el vídeo, por eso os digo, aquí me gustaría saber cómo lo evaluáis aquellos de vosotros que sabéis más de comunicación, los medios de comunicación audiovisual que yo, es un vídeo que tiene una factura, os diría, por una parte, especialmente llamativa, ¿no? Es decir, pues parece que está especialmente bien hecho, no solo en la parte, si queréis, de producción, sino sobre todo en la parte de algo que solemos criticar a la Unión Europea, que es llegar a la dimensión emocional, ¿no? Si os vuelvo a poner el vídeo, dame un minuto. Tengo esta pantalla, esta pestaña, os vuelvo a poner el vídeo. Nos sale el nacimiento de un niño. End. Win. Lose. Nos sale gente en situación socialmente desfavorecida, tradiciones. Think global. Think local. Dream. La inmigración, gente que quiere llegar a Europa. Wake up. Agree.
los momentos importantes de nuestra vida, la protesta política y demás, ¿no? Es un vídeo que pretende intercalar la necesidad de tomar decisiones sobre temas europeos con los momentos de nuestra vida. Es decir, la Unión Europea forma parte de tu vida. Nos dice Fran, desde el punto de vista de la comunicación publicitaria, focalizar un storytelling es muy recurrente en publicidad emocional. Creo que interpela muy en la línea de lo que está estudiado y demostrado que mejor llega a la audiencia, ¿no? Por eso os decía, es un ejemplo, creo yo, y Fran pues, me lo confirma como persona que sabe más de comunicación visual, que confirma digamos, la profesionalización de la comunicación de la Unión Europea, ¿no? Lo que os quería decir con este vídeo es que frente a esa imagen que tenemos, que yo decía incluso antes de si pensamos en Europa, pensamos en un edificio gris, aburrido, etcétera, lo que vemos aquí es que, bueno, pues al menos en este caso de eso nada, ¿no? La Unión Europea es capaz de comunicar con las herramientas profesionales con los últimos elementos actuales, ¿no? Decía, Fran, está muy en la línea de lo que se está haciendo en publicidad emocional, pero también pensar que este vídeo es de hace 5 años, ¿no? Por lo tanto, no sé hasta qué punto hace 5 años estas formas de comunicación eran tan habituales, pero en todo caso, pues, si lo eran, la comisión demuestra estar al menos al día de las técnicas de comunicación que se estaban utilizando. Perdón, he dicho la comisión, no, el Parlamento demuestra estar en la línea de las técnicas de comunicación que se estaban utilizando, ¿no? Es decir, bueno, pues, frente a esa idea de que Europa es gris, de que Europa es aburrida, de que Europa es lejana, demostrar que o intentar jugar con el aspecto emocional, ¿no? Pues, en Europa tomamos decisiones que afectan al día a día de los ciudadanos, que afectan a cuestiones extremadamente importantes y, por lo tanto, hay que llegar a la ciudadana a través de activar ese elemento digamos, emocional. Esto me interesa, Alba y Óscar, cuando hagáis vuestra presentación sobre este tema, que comparéis esta campaña de 2014 con la de 2019. En 2019 también se hizo un vídeo especialmente emocional. Dame un segundo, a ver si lo encuentro. Era este vídeo también de un momento de nacimiento, que veréis que se parece mucho. Today, I'm being born. Like thousands of children all across Europe. What will the world we grow up in look like? What awaits us? Most of us are planned. Some of us are change of plans. And we've all made an impact on the world even before we're born. Happiness, love, and fear. An overwhelming anxiety, almost unbearable. Maybe because the world around us feels more uncertain than ever. And life has a way to make us feel fragile and alone when we know change is coming and nothing will ever be the same again. Some say that we're born into this world alone. But we're not. From the second we come into this world, we're in it together. And the love in the world grows. For every child born, there's another reason to shape the changing world around us
and make an even better future. The challenges we face are global, but together in Europe we can lead the way and reduce climate change, make the borders safe, fight terrorism. Together we can promote peace, equality, rights, and democracy. Each of us can leave a mark, but together we can make a real difference. That's why we vote. Today, I'm being born. Choose the Europe you want me to grow up in. Lo interesante yo creo que de este vídeo es, bueno, lo habéis apuntado, creo que está muy bien visto, ¿no? El cambio de narrador, desde esa voz omnisciente que de alguna manera casi te estaba, en el vídeo de 2014, que casi te estaba culpabilizando, ¿verdad? Diciéndote, bueno, es que no te implicas, no te enteras y demás, a uno que te, digamos, sitúa a ti en el centro de la acción y que habla casi en tu nombre, ¿no? Pero lo que es interesante también es que, si os dais cuenta, casi a nivel de producción y a nivel de la temática escogida, hay una continuidad. Es decir, aunque las dos campañas sean muy diferentes, en el otro también teníamos varios nacimientos, un montón de niños, alguna señora embarazada. Aquí tenemos eso. También había esas imágenes, digamos, de comunidades diversas. Aquí, si os dais cuenta, en el vídeo pues tienen mucho cuidado de reflejar a personas pues digamos, razas, de condición social, incluso aspecto físico muy diferente, ¿no? O sea que hay una cierta continuidad y también una continuidad en el tema de las emociones. Sin embargo, lo que sí que me interesa, esto os lo sugiero, como os decía, a Óscar y Alba, si os animáis a hacer algo, es que este vídeo fue casi un elemento final de la campaña y casi inesperado, porque si entráis o si os informáis sobre esta campaña en la dirección que aparece, el de This Time I'm Voting, esta campaña lo que se caracterizó es por la diferencia de aquella de 2014, que estaba, sin embargo, mucho más dirigida a personalizar. Cuando uno entraba en la web This Time I'm Voting, no encontraba una campaña. Tenías que registrarte, y una vez que estaba registrado, donde tenías materiales, donde tenías diferentes elementos, para tú mismo articular una campaña dirigida a diferentes públicos, ¿no? En el caso español, pues, por ejemplo, vimos diferentes tipos de campañas asociadas con esta This Time I'm Voting, ¿no? Por lo tanto, era una campaña mucho más descentralizada. La campaña de 2014 se jugó que no tuvo demasiado impacto. Esta de 2019, como os digo, todo el mundo entiende que fue muy exitosa y, sin embargo, como algunos estáis apuntando, hay una cierta continuidad en el lenguaje, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí merece la pena que discutamos hasta qué punto, qué ha cambiado en las formas de comunicación para que veamos estas diferencias, ¿no? Estos diferentes resultados. No sé si queréis añadir algo más, si queréis hacer algún comentario sobre estos dos vídeos, o pasamos a la siguiente cuestión. Sí, Óscar. Óscar, te oigo, o te escucho. No sé, te oigo todavía, pero te escucho. ¿Me escucháis? Sí. Vale. No sé, no me parece como que no, pero bueno, vale. No, simplemente era para decir que, con lo que decías de que es una campaña como más personalizada y tal, recuerdo que dando comunicación política sí que nos hablaban también de que esto es una cosa que está haciendo cada vez más, que es bastante efectivo a la hora de plantear las campañas, el buscar, digamos, segmentar cada vez más, lo más posible, a los distintos públicos, digamos, a los que pueda llegar, y de mandar mensajes muy mascaditos, muy concretos, bueno, que puede producir más efecto. Entonces, en ese sentido, yo creo que está bien visto por parte de la Comisión también, o sea, perdón, por parte del Parlamento. Sí, aquí yo creo que hay dos elementos, ¿no? El personalizar la campaña, eso, bueno, te os digo, yo, Óscar, si estáis de acuerdo, os lo dejo esto más para vuestra presentación, pero vamos, creo que sí, que se puede confirmar que esta es una campaña que lo que buscaba era segmentar públicos.
El segundo elemento que me parece que también explica esa continuidad entre 2014 y 2019 es que lo que está intentando el Parlamento Europeo es precisamente romper con esa imagen de, de institución alejada, de institución tecnocrática, de organización, bueno, pues eh, gris o desapegada de los intereses de los ciudadanos, ¿no? De su cotidianidad. Lo que pretende demostrarnos es que aquí el Parlamento Europeo es muy consciente de las sociedades en que viven los ciudadanos europeos, de los desafíos que están conociendo en su día a día y que por lo tanto está intentando comunicar en ese régimen un poco emocional, ¿no? Esto en cuanto a un aspecto común o una imagen asociada en general con la Unión Europea. El otro elemento, que yo creo que aquí está bastante claro, y entonces si queréis paro ya de compartir el vídeo y vuelvo a la diapositiva. El otro elemento que creo que es llamativo es la diferencia entre la Comisión y el Parlamento, ¿no? De alguna manera, la Comisión es la institución que parece haberse adelantado a esta política de segmentación y de comunicación en torno a aspectos concretos de los intereses de los ciudadanos, pero al mismo tiempo se ha mantenido más en esta lógica digamos, de comunicar de manera digamos, no tanto a través de mensajes más o menos. Yo creo que nos gustaría encontrar un vídeo de este tipo de la Comisión Europea. Como os digo, ahora en la pausa os buscaré uno del otro tipo, sino que más bien lo que hace la Comisión es intentar asociarnos al resultado, ¿no? Es decir, participa en la política pública. Aquí os pongo una serie de comentarios sobre el vídeo, ¿no? Las debilidades de la comunicación institucional del Parlamento, la reapropiación de algunos, aquí estoy pensando en la campaña de 2014, perdonad que no lo he explicado, la reapropiación de algunos hechos, el muro de Berlín como un acontecimiento europeo, ¿no? Sin embargo, en 1989 la Comisión, el Parlamento, incluso el Consejo sí, pero la Comisión y el Parlamento tuvieron bastante poco que decir y no fueron realmente actores participantes de esa caída del muro de Berlín. Y, sin embargo, hoy es un acontecimiento que forma parte del acervo de la historia de muchos europeos y que, por lo tanto, las instituciones europeas se reapropian. Quizá hay una imagen demasiado desinstitucionalizada y ahí no sé si lo compartís, qué os parece. Quizás se habla, sobre todo en el vídeo de 2014, demasiado poco de lo que está en juego, ¿no? Es decir, el vídeo de 2019 insiste un poco más de juntos podemos luchar contra el terrorismo, mantener las fronteras seguras y demás. Quizá en el de 2014 no está tan claro para qué sirve votar al Parlamento Europeo. Y mi principal crítica, y esto si queréis es más una opinión personal que otra cosa, por tomarla en lo que vale, mi crítica siempre al Parlamento Europeo, sobre todo la campaña de 2014, quizás no tanto la del 19, pero la del 14, es el de contar una historia que no es real. Es decir, el Parlamento Europeo, soy el primero en pensar que es una institución muy importante, discutiblemente es la institución más importante. ¿Qué quiero decir con esto? El mensaje que estaba intentando mandar en 2014 el Parlamento Europeo era que el voto es útil para cambiar las cosas. Bueno, soy el primero que os animaré siempre a votar y soy el primero que piensa que el voto es útil para cambiar cosas, pero el Parlamento Europeo no puede decidir los asuntos sobre los que vota, no tiene derecho de iniciativa, tiene un poder de veto, pero no de iniciativa. Contribuye al nombramiento de la comisión, pero no puede elegir al presidente, o sea, no puede seleccionar a la persona que va a ser presidente, por lo tanto, tiene una serie de limitaciones institucionales, ¿no? Por lo tanto, el riesgo es, si tú le dices al ciudadano europeo, votando en las elecciones, vas a elegir en los tipos de políticas, hay un cierto riesgo de que finalmente, si no se cumplen con esas promesas o si no se cumplen los objetivos, hay un cierto desencanto por parte del ciudadano. O sea, el ejemplo que os pongo es, votando al Parlamento Europeo, no podíamos decidir antes de 2014 si se debían aplicar políticas de estímulo económico o de austeridad. ¿Por qué? Porque eso no lo decidió el Parlamento, lo decidió el Consejo. Por lo tanto, el Parlamento estaba dándonos la impresión en su campaña de comunicación que con el voto podíamos seleccionar unas políticas u otras, cuando quizá
no estaba tan claro. Esto en cuanto a la crítica. Os voy a poner un último vídeo que es de la Comisión Europea. Otra vez, aquí no puedo pinchar en el vídeo. Dame un segundo, perdón, que me lo copio de otra fuente. Vale, pues os comparto el vídeo por aquí. Ay, perdón, sí. Ya me lo había dicho Jorge que para que escucharais el vídeo tenía también que compartir el audio. Bueno, como solo es un minuto, si no os importa lo vuelvo a poner porque yo creo que parte del mensaje está en el audio. Vale, lo vuelvo entonces a conectar. So the EU is negotiating a new trade and investment agreement with the US. It's a big deal in many ways, and yes, it affects you. That's the whole idea. The Transatlantic Trade and Investment Partnership, or TTIP, would benefit us in Europe and the rest of the world too. It would mean more choice and better value for European shoppers. And good news for business. But it wouldn't just be about bargain hunting. Or TTIP's potential to boost Europe's economy and secure jobs into the long term. There'd be shared benefits as well. The deal would help set new rules for a better, fairer global economy and build an even stronger partnership with the US. We're listening. We do get it. Learn more about TTIP and have your say. El vídeo, como veis, tiene una naturaleza bastante distinta. Sí, hay retorno. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Hola. Sí. Óscar, no sé, ¿quién ha hablado? ¿He oído a alguien? Hola. Sí, os podéis asegurar que tenéis el micrófono. Ahora ya no hay retorno, creo. Bien, estupendo. Os decía, creo que el vídeo tiene claramente un objetivo distinto que el del Parlamento, ¿no? Es que el Parlamento tenía como objetivo hacer una comunicación, digamos, más emocional. Aquí la Comisión está intentando ser mucho más racional. Es decir, bueno,
donde el Parlamento te dice lo que está en juego son nuestros valores, el futuro de nuestros hijos, etcétera, la Comisión te dice están en juego nuestros intereses, nuestros legítimos intereses, y esto te va a beneficiar, ¿no? El Parlamento te está intentando llamar al corazón, es una simplificación, evidentemente, la Comisión está intentando tocarte el corazón, perdón, tocarte el bolsillo, tocarte el aspecto material. Todos nos vamos a beneficiar. Esto yo creo que es el primer aspecto. La Comisión nos está tratando, digamos, como consumidores. Nos saca una calle comercial de una ciudad europea, la tienda de zapatos, el camión que va descargando materiales, el barco, ¿no? Como símbolo de conexión entre los dos continentes. Hay un segundo elemento que yo creo que también es interesante y es llamativo en el vídeo de la Comisión Europea. Tanto en el audio como en los rótulos, la Comisión nos dice we do get it. ¿A qué os parece que se refiere eso de te hemos escuchado o te hemos entendido? Mi interpretación es que la Comisión se está dirigiendo directamente a los críticos con el TTIP, que hubo muchos, ¿no? Es decir, frente a las críticas que se hacen sobre el TTIP, sabemos que muchos no estáis de acuerdo, vale, lo hemos entendido, estamos trabajando para mejorarlo, pero esto es lo que de verdad importa, ¿no? El TTIP va a crear oportunidades económicas. Frente a esto, ¿dónde veo yo la debilidad o los problemas de comunicación de la Comisión Europea en relación con el TTIP? Pues vengo a esto, que es mi última diapositiva sobre esta parte, y hacemos una pausa. Aquí, de nuevo, a diferencia de lo que hemos visto en la política de comunicación del Parlamento Europeo, sobre todo en 2019, aquí la Comisión, a diferencia de lo que hace cuando organiza esas consultas segmentadas a través de mecanismos de participación, cuando desarrolla políticas de comunicación más masivas, como un vídeo, por ejemplo, en YouTube, sí que tiene tendencia a hacer esa política, digamos, más horizontal o más dirigida a un público general, ¿no? Una especie de one size fits all. Y finalmente, sobre todo, yo creo que uno de los grandes problemas de comunicación de la Comisión Europea en general está en el problema entre su neutralidad institucional y la tendencia a dar mensajes positivos sobre la Unión Europea. Es decir, si quien comunica es la Comisión como gobierno o como organización ejecutiva, es absolutamente legítimo que la Comisión sea favorable al TTIP, pero entonces debería comunicar en un régimen mucho más político, ¿no? Darnos justificaciones políticas al TTIP. Pues va a crear trabajos, va a mejorar la posición institucional de la Unión Europea y demás. Sin embargo, aquí lo que la Comisión está haciendo es algo bastante distinto, es decir, está invisibilizando las críticas, me está diciendo solamente tiene ventajas, solamente tiene consecuencias positivas. Si os fijáis en la imagen, en esta diapositiva, lo que sí que hará la Unión Europea es crear el TTIP, es crear oportunidades para las pymes, mejorar el crecimiento y el empleo, no bajar estándares europeos, no supondrá una injerencia en multinacionales en la soberanía nacional, etcétera, ¿no? Antes alguien, no sé si era Ushia o Frank, quien había citado a la COF en el chat. ¿Qué diría la COF de este cartel sobre el TTIP? Pues, no pienses en un TTIP, ¿no? Es decir, si de verdad no va a bajar estándares, si no va a suponer una injerencia en la soberanía nacional, si no amenaza la diversidad cultural europea, desde el punto de vista comunicativo probablemente sea un error presentarlo así, ¿no? Y además esa especie de sí o no es una forma de comunicación como muy dualizada, como demasiado simplificada, y en el que tú, digamos, tienes que tener mucha reputación por tu neutralidad técnica a la hora de conseguir credibilidad, ¿no? Y probablemente la Comisión está en un papel en el que, por una parte, sí que es verdad que tiene neutralidad y capacidad técnica, pero por el otro, no solo es una administración, también es un gobierno con intereses y con una agenda política concreta, ¿no? Que, por lo tanto, intentar comunicar como si fuera una institución técnica, con una respuesta casi técnica a los problemas, pues difícilmente resuelve los asuntos, ¿no? Y por ir al aspecto crítico, parte del problema o parte de las críticas que se han hecho a la Comisión Europea, tanto en su comunicación como en la forma de abordar el debate con sus críticos, es la tendencia a darnos mensajes globales, ¿no? Es decir, la mayor parte de economistas están de acuerdo en que el TTIP
tendrá el TTIP o cualquier otro tratado comercial, no solamente el TTIP con Estados Unidos, cualquier tratado comercial tiene efectos generalmente positivos para la economía, pero también tiene efectos negativos en algunos sectores económicos concretos, ¿no? Y que aquí el problema... Perdón, hay un micrófono abierto, ¿lo puedes apagar, quien sea? Oímos hay una voz de fondo. Lucía, parte del problema es que lo que la Comisión no está reconociendo son lo que los economistas llaman también los trade-offs, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que hay una visión positiva de los efectos económicos globales, la Comisión también, no en ese vídeo, en ese ejemplo, a lo mejor en otro momento, debería reconocer y politizar las consecuencias negativas. Pues es verdad que habrá empresas, trabajadores o sectores concretos se vean afectados por este tratado. A esos sectores quizá hay que darles una alternativa o hay que darles una compensación, ¿no? Último elemento, en general, en los problemas de comunicación de la Comisión Europea, la Comisión suele enfatizar demasiado la importancia de la comprensión del proceso institucional, ¿no? Una de las críticas que le podemos hacer en general a la comunicación de la Comisión Europea es su tendencia a enfatizar la importancia, o sea, el efecto o la idea de que en el proceso de adopción de decisiones, quién interviene en el proceso de adopción de decisiones, cómo se hace, quién hace qué, ¿no? Esa idea de que hay que saber o hay que entender cómo funciona la Unión Europea para entender Europa o para apreciar Europa, ¿no? Y quizá eso es bastante discutible desde el punto de vista político, ¿no? A nivel nacional, la mayor parte de ciudadanos tienen solamente una comprensión muy somera de su sistema institucional y lo aceptan porque hay un elemento de confianza y hay una politización de los asuntos, ¿no? En general, mi crítica, y otra vez, esto es una opinión bastante personal, pero creo que no es mía, la comparte bastante gente, en general la crítica que podemos hacer a la comunicación de la Comisión Europea es que tiende a ser una comunicación despolitizada, ¿no? Es decir, aunque muchas veces la Comisión se reivindica como órgano ejecutivo legítimamente elegido resultante de unas elecciones, y lo es, su tendencia a comunicar es más bien el de un actor neutral que nos da información. Con esto no quiero decir que la Comisión no tenga competencias técnicas, pero tampoco necesariamente un actor neutral. Aquí está defendiendo posiciones políticas, creo que debería reconocerlo más claramente. No sé si queréis añadir algo, si alguien quiere decir algo antes de la pausa. Veo que Jorge Juan ya está con nosotros. Jorge Juan, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y empezamos el taller a las 6:30. ¿De acuerdo? Bien, Jorge Juan, ¿de acuerdo? Hacemos una pausa entonces de 10 minutos y si alguien quiere decir algo, pues podemos plantear alguna pregunta a las 6:30, ¿de acuerdo?